Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam, kehilatvao.cl, ahí nos pueden encontrar, o como kehilatvao, K-H-I-K-E-H-I, kehilatvao, nos pueden encontrar también en YouTube. Ahí están nuestros estudios. Y bueno, ahora mismo, ¿cierto? Hemos estado estudiando una serie, hemos hecho una serie de estudios que creemos que puede ser de mucha bendición, ¿cierto? Para algunos que estudian la vida y ministerio del maestro Yeshua, nuestro Mesías. Tenemos una lista de reproducción, voy a mostrarla ahí. Está en nuestro canal, ¿cierto? De Kegilat Vao. Partimos viendo el tema de la visión de Yeshua sobre la Torá. ¿Qué significa cuando él habló en Mateo 5? Ha venido a abolir la ley, ¿cierto? Y a los profetas. Y bueno, hicimos un estudio que abarcaba las diferentes posibilidades de su significado y en realidad qué quiso decir o recalcar el maestro sobre la vigencia de la Torá y que todo debía ser cumplido. Partimos entonces esta serie de Alajá de Yeshua, hablando sobre Tanaj, ¿cierto? Bueno, Tanaj y Alajá, hablando de las bienaventuranzas, la proclamación del reino de Dios, ¿cierto? Que el inicio del discurso de él en el Sermón del Monte tenía que ver, ¿cierto?, con la proclamación del reino, tomando mucho los versos de los profetas. Es decir, él estaba, por así decirlo, retomando la misión profética de los antiguos, ¿cierto?, profetas de Israel y haciendo un llamado a despertar a esa generación, haciendo alusión a pasajes, ¿cierto?, de los últimos tiempos y de que, bueno, estaba llegando, ¿cierto?, en esos días. Vimos entonces también el enfoque del Evangelio, por así decirlo, en el Sermón del Monte. Cómo sería escuchado, oído, ¿cierto? El Evangelio de Yeshua, la buena nueva de Yeshua, para un judío, allí en el Sermón del Monte. ¿Cuál era el contexto y qué pudieron haber entendido ellos con las palabras del Maestro? ¿Cierto? Obviamente nosotros hemos escuchado, recibido, por así decirlo, la buena noticia del Mesías, pero es diferente. Muy probablemente es diferente a lo que ellos entendieron en su momento. Entonces ahí analizamos lo que ellos habían entendido. Hablamos también sobre Yeshua entrando en la discusión de la Torá del reino, que iba a haber, ¿cierto?, el adulterio, segundas nupcias, y cuál era su punto. Su punto, ¿cierto?, del maestro que trató de dejar siempre en claro, es que no utilizaran la Torá, en el fondo, para cumplir de una manera ligera, para uno cumplir sus propios deseos que quizás van a transgredir quizás el espíritu de la Torá. O sea, no porque la Torá permitiera un divorcio, significa de que la persona podría casarse las veces que quisiera, divorciarse las veces que quisiera, y después hubiese un conflicto en el reino de los cielos por esto. Yeshua llamando a no abusar en el fondo de la Torá y de los, comillas, vacíos legales que encontraran. Lo mismo, ¿cierto?, sobre Yeshua, sana y limpia impurezas. Estuvimos viendo cómo él trató, ¿cierto?, los temas de sanidad, milagros. Vimos que no actuó en contra de la Torá, sino que al contrario, él se amparó en la Torá, en los casos de la Torá, y cómo la misma alajá, ¿cierto?, es decir, la misma tradición judía, respalda también sus acciones y está dentro de un marco entendido, ¿cierto?, para la tradición de Israel de esa época. Vimos lo último, ¿cierto?, Yeshua y el Shabbat, que es cuál es la visión del maestro sobre el Shabbat, ¿cierto? Y la intención del Shabbat, en el fondo, que él trata de dejar en claro, que es el Shabbat, ¿cierto?, para nosotros, sino nosotros para el Shabbat. Por lo tanto, ¿por qué hemos de prohibir hacer el bien en Shabbat? Algunos, por intentar prohibir cosas para no transgredir, evitaban hacer el bien en Shabbat. ¿No es acaso el espíritu, ¿cierto?, de la Torah hacer el bien en Shabbat y en cumplir los mandamientos? Entonces, vimos ahí que también había un cerco más ampliado de los sabios que no permitía muchas veces hacer lo que estaba bien, por así decirlo. Y bueno, ahí Yeshua trata de dejar su punto. Vamos a la siguiente lección. Hoy día veremos la sexta, sobre Yeshua y la ley oral. Ya hemos tratado un poco con lo que acabamos de estudiar, ¿cierto?, en esta semana, este tema. Tampoco lo hemos abarcado, pero podemos seguir profundizando. Y sobre todo, ya ver como cuál es su postura en muchos pasajes que salen, ¿cierto?, en los evangelios, ¿cierto?, las buenas noticias. Entonces aquí tenemos como siempre nuestra ayuda, ¿cierto?, de lectura.
para ir ahí y me vayan siguiendo. Ojalá ahí, ese tamaño. Partimos. El Mesías Yeshua enseña sobre la Tanaj y la Halajá judía, Yeshua y la Torá oral. Primer punto, ¿cierto? Nuestra introducción al tema. Se dice que la compañía de una persona dice mucho sobre su carácter. A los oponentes de Yeshua les encantaba señalar que pasaba tiempo con recaudadores de impuestos, rameras y otro tipo de pecadores. Lo hacía para acercarlos a la Torá y al amor de Dios. Pero eso puede parecernos sorprendente, que de todas las sectas judías de su época, Yeshua estuviera más comprometido con los fariseos que con ninguna otra. Debatió la ley de la Torá con ellos porque sus interpretaciones de la Torá eran importantes para los demás. También comía con fariseos y escribas en sus casas, es decir, Yeshua trataba con muchos fariseos, ¿cierto? Así como también estuvo con recaudadores de impuestos, rameras, pecadores, ¿cierto? Para acercarlos al reino. No limitó, ¿cierto? Su imagen, por así decirlo, al que dirán, sino lo enfocó en su misión. Pero también veremos que sí discutió bastante la Torá con fariseos y escribas, por la razón, digamos, de que ellos tenían prominencia, ¿cierto?, respecto a de los temas de la Torá y la Halajá, es decir, la ley judía. Veamos entonces escribas y fariseos y la Torá oral. Bueno, los escribas, ¿cierto?, los soferim, que en hebreo significa los contadores, porque ellos escribían letra a letra, contaban las letras, ¿cierto?, de cada verso, de cada capítulo, de cada libro, de toda la Torá, ¿cierto? Ellos contaban letra a letra, así copiaban. Nosotros le llamamos escribas. Y los fariseos, por otro lado, que eran maestros de la Torá, eran los principales maestros, ¿cierto?, de la Torá oral. Es decir, la Torá que se transmitía más allá de lo escrito, ¿cierto?, las enseñanzas de la Torá. Tenían una visión. Creían que Israel debía ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Su visión era que santificar al pueblo enseñando que cada hombre debía vivir como si fuera un sacerdote. Su casa era su templo, su mesa era su altar y su comida era su sacrificio. Es decir, el fariseo trataba de llevar la vida de la Torá un paso más allá. Somos un reino de sacerdotes, por lo tanto, y de nación santa. Tenemos que vivir de esta manera, así como lo hacían los sacerdotes en el templo, pero también en nuestras casas. No intentaban competir con el templo y los sacerdotes levitas, solo reflejarlos en la vida del pueblo. Subir, por así decir, al nivel de la santidad y la práctica de la Torá en Israel. Por esto diezmaban meticulosamente, para dar a los sacerdotes y levitas como manda la Torá. Daban sus diezmos. Hasta aquí todo bien. De hecho, excelente. También aplicaba las leyes de la pureza levíticas a los alimentos y utensilios comunes que la gente usaba en sus hogares. Es decir, llevaban, ¿cierto?, la pureza de los elementos del hogar para mantenerlo, ¿cierto?, puro ritualmente. Lo limpiaban, llevaban, ¿cierto?, un sistema que hasta el día de hoy en parte se preserva, aunque esto era un mandamiento, o es un mandamiento, más para los sacerdotes y levitas y los utensilios del templo, que para las propias casas de los israelitas. Pero bueno, ellos llevaban un paso más allá. Eran populares entre el pueblo. Rezaban y enseñaban en las sinagogas. Ellos oraban, estaban ahí presentes siempre. Trabajaban en los pueblos y ciudades de Israel. La gente los conocía. De hecho, fue el genio de los fariseos y la tradición oral lo que dio al pueblo de Israel las herramientas espirituales que necesitaría para sobrevivir a la destrucción del templo. Y esto fue así. Si hablamos, ¿cierto?, hoy día, ¿qué prevaleció? ¿Qué tipo de judaísmo dentro de los judaísmos que había en la época, digamos, del segundo templo? ¿Qué es lo que prevaleció o cuál? El judaísmo farisaico. Porque ellos fueron los que llevaron siempre la vida de la Torá a sus hogares, la mantuvieron y no solo se plegaron, ¿cierto?, a la vida del templo y de los mandamientos que ahí se podían llevar a cabo. Y una vez que se destruyera el templo, quizás para levitas y sacerdotes se acabó su servicio, pero para los fariseos no.
porque cada uno de sus hogares era como un templo. Sus mesas eran como su altar y su comida como su sacrificio. Es decir, por cada cosa ellos le daban un valor al hogar. Y esto lo extrapolaron en el fondo del templo a las casas de Israel. Y de Israel, afuera de Israel, Babilonia, etc. El imperio romano y donde sea que estuvieron. Hablemos ahora de la Torá oral y escrita. Yeshua expresó su actitud hacia la Torá oral mientras comía con algunos escribas y fariseos. Él dijo lo siguiente: cuando los fariseos se reunieron con él, con algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos inmundas, es decir, sin lavarse. Ok. Aquí hay un punto, ¿cierto? Dice que en un momento se reúnen fariseos con él y algunos escribas, y vieron que los discípulos de Yeshua, es decir, los seguidores de él, los más fieles, comían pan con manos inmundas, sin lavarse. Nótese que algunos discípulos son acusados por esto, pero Yeshua aparentemente sí se lavaba las manos antes de comer pan. O sea, a Yeshua no le acusan de esto. Por lo tanto, Yeshua sí lo hacía. Él lavaba sus manos antes de comer el pan, como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Antes de bendecirlo. Continúa diciendo el texto: los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no viven según la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? Era una pregunta justa. Los fariseos y escribas lo hacían, eran sus invitados. Les llama la atención, por tanto, que algunos de sus talmidim, sus discípulos, no lo hicieran. Algunos de sus discípulos tenían un carácter bastante rudo, ¿cierto? De hecho, del contexto que tomó, ¿cierto?, Yeshua a sus discípulos, no era quizás el contexto tradicional de tomar discípulos, como de la academia, de la casa, el que le gusta estudiar. No, él fue a buscar a gente, por así decirlo, ruda. Pero no existe en la Torá el mandamiento de lavarse las manos antes de comer alimentos comunes. ¿Por qué? Porque era una casa normal. O sea, no hay ningún mandamiento que diga que hay que lavarse las manos en una casa. Era un alimento común, no uno sagrado que estuviera en el templo. Es puramente una cuestión de tradición oral esto. En lugar de responder a su pregunta, Yeshua les pregunta sobre la práctica de la Torá oral que ellos realizan y que elude un mandamiento de la Torá. A Yeshua le hace una contra pregunta, o una contrarrespuesta a su vez. Él les dijo: ¿qué buena manera tenéis de rechazar el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición? Porque Moshe dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal del padre o de la madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice a su padre o a su madre, lo que hubieras ganado de mí es corbán, es decir, entregado a Dios, entonces ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que transmitís. Y muchas cosas así hacéis. Es decir, en definitiva, Yeshua les está diciendo: ustedes acusan a mis discípulos de una tradición que es una tradición oral y no está en la Torá. Pero respecto de lo que sí dice la Torá, ustedes por sus tradiciones no le permiten a las personas cumplir con la Torá de honrar padre y madre, porque dicen: no, esto yo lo aparté es para corbán. Y si mi padre tiene hambre, si mi madre tiene hambre o se están muriendo de hambre, no, es que esto que aparté es corbán, no puedo darles de comer a ellos. Y les dice: eso es su tradición. O sea, ustedes anulan por su tradición el mandamiento de Dios, que es más grande: ayuda a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Kaved et avija betimeja, dice la Torá. Vamos al punto de lo que está detrás, ¿cierto?, de esto. Se refiere a una práctica que se encuentra en la Mishnah, pero que finalmente fue rechazada por los sabios. Pero sí, en algún momento, donde él vivía en su contexto, se practicaba. Según algunos rabinos, una persona podía hacer un voto, que hacía un voto, podía hacer un voto y decía esto: cualquier cosa mía que pueda beneficiarte es a ti concerniente es corbán, es decir, sacrificio apartado para Dios. Cuando hacía un voto, en realidad no dedicaba su propiedad a Dios, pero sus padres debían considerarla como dedicada. O sea, lo que él poseía era dedicado a Dios, nadie podía tomar de eso. ¿Ok? Pero tampoco todo lo que tienes, por así decirlo, era sacrificio o era para Dios. No, es que me beneficia a mí
y a nadie más en el fondo. Era un tema de egoísmo, yo creo. Un poco esta ley. En realidad no dedicaba su propiedad a Dios, pero sus padres debían considerarle como dedicada y la persona misma podía usar su propiedad dedicada, pero sus padres no. O sea, él podía utilizar lo que estaba en su propiedad, bienes, comida y otro tipo de cosas, pero sus padres no, porque no es corbán. Bueno, está apartada, yo hice un voto y es para Dios, pero a su vez no es que lo estés ofrendando, sino que simplemente lo estás dejando para ti y no lo compartes. Algunas autoridades consideraban este voto vinculante y otras no. Era un tipo de voto. Corbán, hablamos de un sacrificio, era una de esas palabras clave utilizadas para hacer un voto. Es corbán, es un voto. Este es un ejemplo de cómo la tradición oral podía utilizarse para hacer lagunas en la Torá. Es decir, ellos utilizaban la concepción o un concepto de la Torá que es hacer un voto o un corbán, y ellos a una tradición le llamaban corbán o voto, que en realidad no estaba legislado en la Torá, pero ellos decían, no, esto es un corbán, aunque en realidad no lo era, según la Torá. Las palabras vosotros y vuestro hacen preguntarme si Yeshua podría estarse dirigiendo a un caso que implicaba a las mismas personas que criticaban a sus discípulos por no lavarse las manos. Vuestra tradición, ustedes, dice él. Tal vez alguno de ellos había hecho lo mismo que este tipo, en este caso de la Mishnah. No coincide exactamente con el ejemplo de Yeshua, pero es similar. Leamos lo que dice la Mishnah en el Tratado de Nedarim 5.6. Dice: sucedió una vez que el padre de alguien tenía prohibido por voto beneficiarse de él. Ok, el padre de alguien tenía prohibido por voto beneficiarse de él, de su hijo. El hijo iba a casar a su hijo y le dijo a su amigo: que el patio y la comida festiva sean un regalo para ti, con la condición de que mi padre venga a celebrarlo con nosotros en la comida festiva. Le ofrece ahí el patio y la comida festiva como regalo, a contar de que vaya su padre a celebrar. Dice: si es verdaderamente mío, dijo él, que todo sea consagrado al cielo. El hijo le dijo: no te he dado mi propiedad para que la consagres al cielo, le contestó. Es decir, quería utilizar todo lo que tenía como para dedicarlo al cielo, consagrado al cielo. Y él le dice: no te he dado toda mi propiedad. De hecho, le ofreció el patio y lo que había ahí. Me la diste para que tú y tu padre podáis festejar juntos, le contestó, y reconciliaros, mientras que la transgresión de romper el voto recaerá sobre mí. Cuando se presentó el caso a los sabios, estos dictaminaron: cualquier regalo que no se entregue de una manera que permita la consagración no es un regalo en absoluto. Es decir, cualquier tipo de obsequio, de regalo, si yo le quiero regalar algo para un matrimonio a alguien, que esa persona en el fondo no lo puede utilizar para consagrarlo también, a su vez, es decir, apartarlo para que, comillas, nadie lo pueda aprovechar sino solo sea dedicado a Dios, no es un regalo de ninguna manera, porque la persona no va a poder hacer un voto con esto. Eso sería como explicado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo responde esto a la pregunta sobre sus discípulos que no se lavaban las manos antes de comer? Continúa explicando su razonamiento sobre el lavado de manos. Dice Yeshua: todo lo que entra al hombre desde fuera no puede contaminarle, puesto que entra no en su corazón, sino en su estómago, y va a la letrina purgando así todos los alimentos. Lavarse las manos antes de comer era una metáfora bien intencionada, práctica por los fariseos, como medio de identificarse con los sacerdotes y el templo, pero no era un mandamiento de la Torá. Comer alimentos comunes sin lavarse no hace realmente impuro a una persona. Esto no aparece que impurifica a una persona. La escuela de Hillel estaba de acuerdo con Yeshua en esto, pero aún así se lavaba las manos antes de comer. Parece que Yeshua también lo hacía porque no lo cuestionaron, ¿cierto? De haberse o no lavado. No se opuso él a la tradición oral en general, pero alguien que hace un voto tan falso para evitar que sus padres coman la comida que él tiene, como pudo haber hecho uno de sus compañeros de cena, por eso los acusó, no estaba honrando la Torá escrita ni la Torá oral, en el fondo. Estaba deshonrando a sus padres, y eso es deshonrar la Torá, dice Yeshua. O sea, esa es la conclusión de este primer tema, en el fondo. Estaba prohibido, o sea, era algo malo no lavarse las manos antes de comer, no estaba en la Torá.
Pero sí había una metáfora, que somos un reino de sacerdotes y una nación santa. Y en nuestra casa también lavamos nuestras manos, mantenemos nuestra pureza, etcétera. En nuestra mesa decimos bendiciones, ¿cierto? Antes, después de comer, como si fuéramos un sacerdote como entregando, por así decirlo, la comida a Dios, agradeciendo por el sacrificio en nuestra mesa y a su vez después agradeciendo por lo que ha entrado a nuestros cuerpos, etcétera, y por toda bendición que hemos recibido. Pero eso es parte de la tradición, no es un mandamiento. Pero sí Yeshua les cuestiona a ellos que tenían prácticas que iban en contra de la Torá, y en esos casos eso era más grave. Es decir, ¿por qué critican esto? Que no está en la Torá, pero cosas que están en la Torá ustedes no las cumplen por sus tradiciones. ¿Y eso quién lo cuestiona? Yeshua afirma tanto la Torá oral como la escrita. La última frase que él menciona, purgar todos los alimentos, a menudo se traduce erróneamente como él declaró limpio todos los alimentos. Porque si nosotros leemos la mayoría de las versiones, o la Reina Valera del 60, entre otras, dice declarando así todos los alimentos limpios. Pero eso no es lo que aparece en el texto. Dice que purgando así todos los alimentos, es decir, se refiere a que cuando entra la comida al cuerpo, por mucho de que algo estuviera impuro, cuando sale del cuerpo no es nada impuro, por así decirlo. O sea, no hay una impureza ritual en lo que sale del cuerpo, no tiene nada que ver con eso. De hecho, en el propio Talmud, ¿cierto? Se hace esa misma discusión, ya que lo que entra al cuerpo no contamina. Hay ciertos alimentos que, digamos, mejor dicho, hay ciertos elementos que al tocarlos puede uno contaminarse, pero cuando sale del propio cuerpo, como, ¿cierto? Cuando una persona, ¿cierto? Desecha, ¿cierto? La comida, en ese caso no está impuro. A lo mejor si yo en otro contexto, ¿cierto? Me acerco a esto, claro, podría haber una impureza, pero no cuando sale del cuerpo, eso no impurifica a la persona. Pues si no, la persona cada vez que elimina algún desecho de su cuerpo, un fluido, estaría impuro. No tiene sentido. Eso no pasa así, ¿cierto? Entonces, lo que dice Yeshua, purgar todos los alimentos, porque claro, aunque uno comiera algo, como sea que esté, cuando sale no queda impuro esto. Pero lo entienden mucho si lo traducen así, y lo explican así, dando la impresión de que Yeshua ha cancelado las leyes de la pureza y que quizás también las leyes dietéticas, como que todos los alimentos estaban limpios, por lo tanto podemos comer cualquier tipo de cosa. O algunos leyendo, ya no hay leyes de pureza, por lo tanto no hay que tener preocupación en la pureza ritual de los alimentos o en el tipo de alimento, cómo se mate, no sé, o cómo se prepare, etc. Lo cual no tiene nada que ver con lo que dice el texto. Pero esto no es lo que dice, ni es coherente con el enfoque de Yeshua respecto a la Torá, que ya vimos que él dijo: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una yod, ni una letra más pequeña, ni una tilde, ni una corona decorativa, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿cierto? Ese cuerno de las letras, la tilde. Ni siquiera los títulos, los tagín, unidos a la letra de la Torá, pasarán hasta que todo se cumpla, dijo el maestro. Es interesante que el Talmud considere el tagín como la base de las leyes que se expondrán más adelante. Hay una historia en la que Moshe sube al monte Sinaí y se encuentra a Dios haciendo tagín en las letras de la Torá. Hay una historia que habla de esto. Sorprendido pregunta ¿por qué Dios haría esto? Dice el Talmud en el Tratado Menachot 29b. Y Dios se respondió: se levantará un hombre al final de muchas generaciones, Akiva ben Yosef por nombre, quien expondrá sobre cada tilde montones de leyes. Es decir, Moshe sube al monte y encuentra que Dios está haciendo un taquín en las letras. Le pregunta a Moshe a Dios en esta historia, ¿por qué está haciendo esto? El Eterno en el fondo le responde: porque después de muchas generaciones se levantará un maestro, Akiva ben Yosef, quien expondrá cada tilde por montones de leyes. Una historia del Talmud. Si esta idea existía en la época de Yeshua, podría haber querido decir que la Torah oral, junto con la Torah escrita, permanecerá hasta el final, en parte. Es decir, viene desde el Sinaí, está diciendo.
en el fondo. Y también está diciendo que aún los misterios, los puntillismos, ¿cierto?, de la Torá fueron también dadas a Moshe en el monte Sinai a través de la Torá que recibimos. Y en su generación ellos estaban viviendo en el fondo como maestros de la Torá, estaban, digamos, explicando todas esas virtudes. Yeshua señala a los escribas y fariseos como ejemplos de rectitud, un estándar mínimo para el reino, recordemos esto. Si sus obras no fueran como las de ellos, dicen, no entrarían en el reino. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, no estaban tan equivocados. Si Yeshua los está exponiendo como un mínimo, ¿cierto?, de justicia. En general, escribas y fariseos, en base a estas afirmaciones que hizo Yeshua, no eran enemigos de él. Y Yeshua respetó y observó la Torá oral, tanto como la Torá escrita. De hecho, no vemos que consecuentemente se le acuse a él. Generalmente a sus discípulos, porque venían de un contexto quizá donde no venían de un contexto de estudio de la Torá. Pero al parecer Yeshua sí se relacionó de alguna forma u otra con todo esto y la tradición de Israel. Algunos ejemplos de Yeshua observando tradiciones orales, afirmando lo que acabamos de mencionar. Recostarse a la mesa para una comida sagrada y decir una bendición sobre la comida antes de comerla son tradiciones de la Torá oral, no es un mandamiento, por así decirlo. Yeshua dice, perdón, Yeshua sigue las prácticas tradicionales estándar de su época. Mateo 26:20 dice: al anochecer se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Mientras comían, Yeshua tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos. También tomó una copa y después de dar gracias, se la dio a ellos. Tomó la copa, dio las gracias, tomó pan, dice ahí, lo bendijo, lo partió a los discípulos. Las traducciones, a menudo no reconocen la diferencia entre reclinarse y sentarse. Estoy sentado, ¿cierto? Reclinado sería como estar así. Pero en el triclinium, ¿cierto?, típico de la época, que era un sofá, ¿cierto?, más bajo. Recostarse era la señal, a su vez, de que una familia o una compañía de estudiantes tenía la intención de celebrar una comida de hermandad, un acontecimiento sagrado. Como dice el tratado de Mishnah Berajot 6:6. Si se sentaban a comer, cada uno bendecía por sí mismo. Si se reclinaban, uno bendecía por todos. Es decir, había la intención, como ahí dice, celebrar una comida de hermandad, un alimento sagrado. Uno se sentaba, cada uno bendecía por su comida. Si se reclinaban, es decir, se juntaban y se acomodaban en el fondo en algún momento, que como les digo es como estar acostados de esta forma. Eran los típicos sofás de último modelo, no de Roma en la época. En el Imperio Romano, ¿cierto? Y bueno, ellos inclinaban cuando se juntaban y uno bendecía por todos. También era costumbre de Yeshua orar en la sinagoga. Bueno, Yeshua dice ahí bendijo y repartió, ¿no? Después tomó la copa, dio las gracias y se la dio a los demás. Es decir, él bendijo por todos. También era costumbre de Yeshua orar en la sinagoga, dice Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y fue a la sinagoga como era su costumbre en el día de Shabbat. Es decir, ¿la Torá ordena ir a la sinagoga en el día de Shabbat? ¿Es esto parte de la Torá? ¿Es un mandamiento? No. Orar en la sinagoga, rezar en la sinagoga, no se encuentra en la Tanaj. Es un desarrollo intertestamental, es decir, recordemos de que la institución de las sinagogas, los Beit Din, ¿cierto? Y los Beit Midrash, o las casas de estudio, y los tribunales de justicia, surgieron en el periodo intertestamentario, es decir, post-destrucción del templo, en la época de Esdras, ¿cierto? Nehemías. En Babilonia surgen, ¿cierto? Y ahí también surgen las llamadas Ma'amadot, o Ma'amad, ¿cierto? Que eran estos lugares de reunión donde se iba a leer algunos extractos de la Torá, ¿cierto? Como sobre todo el texto de Bereshit y Shemot, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Se leían y la gente se juntaba en estos lugares para escuchar un poco de la Torá, y hay quienes también después, ¿cierto? Con el tiempo se fueron reuniendo en ciudades
Y se reunían los representantes de las tribus que iban al templo, en el fondo. Se reunían en algún lugar o en alguna ciudad para, en el fondo, hacer, en los tiempos del templo que se hacían los sacrificios para hacer también oraciones. De a poco se fue desarrollando así lo que es la sinagoga. Yeshua lo hizo, participó, y esto es tradición. ¿Ok? Otra práctica de los rabinos era resumir la Torá en un mandamiento. Generalmente esto era una práctica. La regla de oro es un ejemplo. Mateo 7:12 dice: todo lo que queráis que os haga los hombres, hacédselo vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. O sea, ¿en qué se resume la ley y los profetas? La Torá y los Nevi'im. Todo lo que tú quieras que te hagan a ti, hazlo tú a los demás. Este es el todo de la Torá. Y esta es la típica resolución, ¿cierto?, de los rabinos. El Talmud recoge una enseñanza casi idéntica de Hillel, dice Shabbat 31a, Talmud, ¿cierto? Dice: un no judío se presentó ante Shammai y le dijo: me convertiré si me enseñas toda la Torá parado en un pie. Shammai lo apartó con su regla, con su vara. Llegó ante Hillel la misma persona, y Hillel lo convirtió diciendo: lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá, el resto son comentarios. Ve y estudia. O sea, ¿te gustaría que a ti te pidieran algo como lo que me estás pidiendo tú? Entonces sí, ¿no te gustaría que te lo hicieran a ti? No se lo hagas tú a los demás. Esa es toda la Torá, el resto son comentarios. O sea, ve y estudia. Ahí tienes el resumen de la Torá. Ya te acabo de enseñar la Torá, mientras estás parado en un pie. Cuando Yeshua es preguntado por un escriba: ¿cuál es el mayor mandamiento?, cita el Shema como respuesta. El texto es del Deuteronomio, pero se convirtió en uno de los puntos centrales de la tradición litúrgica judía como el Shema. Parte de las oraciones diarias de la mañana y de la noche. ¿Cuál es el más grande mandamiento?, dice. Uno de los escribas le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Yeshua respondió: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La segunda es esta. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nótese que recitar el Shema se considera en el judaísmo un acto de tomar sobre sí el yugo del reino de los cielos. Yeshua utiliza este lenguaje para elogiar al escriba por su sabia respuesta. Cuando Yeshua vio que respondía, sabiamente le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aceptar sobre sí el Shema y todo lo que implica es un acto de aceptar el yugo del reino de los cielos. Por eso le dice: no estás lejano del reino de Dios. Porque aquella persona que acepta sobre sí este mandamiento del Shema, de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y la mente, como aquí añade, está en el fondo recibiendo o aceptando el yugo, la voluntad divina sobre sí mismo. Además, el hecho de que dos frases, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, para la única palabra hebrea meodeja, muestra que esta está involucrada en la discusión contemporánea del significado de meodeja. Porque la palabra meodeja, como dice el Shema, ¿cierto? Amarás al Señor con todo, al Señor tu Dios. Bejol le baja, ¿cierto? Con todo tu corazón. Bejol nafsheja, con toda tu alma. Ubejol meodeja. Y con toda tu meod, lo mucho de ti. ¿Qué significa lo mucho de ti? ¿Qué significa lo mucho de ti? El hecho de que Yeshua dividiera, por así decirlo, o que, bueno, el hecho de que haya dicho en ese momento, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es porque conocía el significado que se discutía en la época. ¿Qué significa meodeja? La palabra significa mucho, como dijimos, y su uso como sustantivo es desconcertante. O sea, con tu mucho es difícil de traducir. Lo mucho de ti, ok, pero igual es difícil. No es un sustantivo. La Mishnah también se debate con esta palabra y su interpretación alternativa es un ingenioso juego de palabras, por ejemplo. La Mishnah en Tratado del Talmud Berajot 9.5 dice:
Y con todo lo que tienes, me deja con todo tu dinero. Es decir, alternativamente, con todo lo que tienes, significaría con cada medida, con cada mida que se mide, moded, para que le agradezca, modé, mucho, meod. O sea, con lo mucho de ti me os deja, es que con cada medida, con cada mida, con que se mide moded, para que tú modé, ¿cierto? Le agradezcas, me od, mucho a él. Estos son algunos de los ejemplos que muestran cómo Yeshua se sentía a gusto en el mundo de la Torah oral. Claramente la aludía, incluso no la evitaba, al contrario, la aludía. Incluso alaba la capacidad de un escriba para hacer su contribución única al reino de los cielos con esa afirmación. Diciendo lo siguiente: por tanto, todo escriba que ha sido instruido para el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Es decir, alaba, ¿cierto?, la acción de un escriba que realmente hace su aporte al reino de los cielos, como un padre, ¿cierto?, que saca lo mejor de sí para su familia, tanto lo nuevo como lo viejo, digamos lo más reciente como lo ahorrado. Así también es un escriba que saca a relucir tanto lo más antiguo, por así decirlo, de la Torah, como lo más renovado de su época, ¿no? Está alabando la acción de un escriba. Al contribuir al reino, por supuesto que sí, con esto. Hay quienes ven, ¿cierto?, siempre a los opositores de Yeshua, entre comillas, o los que discutían con él, como siempre enemigos, pero en realidad Yeshua, ¿qué está diciendo? Que los escribas también aportaban al reino de los cielos. La crítica de Yeshua a los fariseos y a los escribas. Otro punto. Vamos ahora un poco a la crítica. No es ningún secreto que había tensión entre Yeshua y algunos escribas y fariseos. En gran parte se trataba simplemente de debatir puntos de derecho, discusiones familiares que formaban parte del habitual de la cultura. Es decir, hay cosas que se discutían en la época, como si hoy día se discutiera, no sé, del matrimonio igualitario, se discutiera quizás del aborto, temas que realmente se discuten, ¿no? Que son como populares de la discusión, por eso los menciono. Son temas familiares. Yeshua muchas veces discutió estas cosas con ellos. Sacado de contexto, parece más bien una airada batalla de ingenio como suele ocurrir en el Nuevo Testamento. O sea, si en realidad lo sacamos de contexto, veremos como que Yeshua se está peleando todo el tiempo con ellos, como si siempre se opusieran a él. Pero una discusión puede ser también en honor del cielo, ¿no? Sin embargo, hacia el final de su vida existía una tensión creciente entre ellos. Entonces más se nos queda esa imagen de que había mucha crítica. El gran ejemplo de esto se encuentra en la denuncia que Yeshua hace de los escribas y fariseos en Mateo 23. Sin embargo, incluso aquí, Yeshua comienza con una denuncia. Perdón, sin embargo, incluso aquí Yeshua comienza con un reconocimiento de su autoridad para enseñar la Torá en las sinagogas. Es decir, sí, Yeshua en Mateo 23 criticó bastante duro a los fariseos. Pero ¿cómo partió su discurso diciendo? Los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moshe, así que practicad y observar todo lo que os digan, pero no lo que hacen, porque predican y no practican. Es decir, primero está reconociendo que escribas y fariseos tienen autoridad para enseñar en las sinagogas. Inclusive le dice a la gente, al pueblo, vayan y escúchenlos. Ellos tienen autoridad para enseñar. Pero ojo, que a veces ellos predican una cosa, pero hacen otra. En ese caso no tienen que seguirlo, pero sí de lo que enseñan de Moshe. En el fondo, también valida en el fondo la misión de los escribas y fariseos. Algunas sinagogas tienen una cátedra de Moshe para el rabino o los ancianos que están autorizados para enseñar y juzgar. Una silla principal, un sitial. Hay un bonito ejemplo en las ruinas de la sinagoga de Corazín de esto. Continúa señalando varios casos de la hipocresía de algunos de ellos en su práctica de una serie de mandamientos. Es decir, ahora empieza a puntualizar, porque les dice, los escribas y fariseos se sientan, así que practicad y observar todo lo que os digan, es decir, vayan, escúchenlos.
Pero no lo que hacen porque predican y no practican. Es decir, ahora les voy a decir qué cosas predican y no practican. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues hacen anchos sus tefilín, ¿cierto? Del brazo de acá, y largas sus tziyot, ¿cierto? Sus flecos del manto. Yeshua critica a los fariseos y escribas por hacer las borlas, ¿cierto? Largas y las filacterias, los tefilín, anchos para que se vieran más, pero no los culpa de usarlos o de llevarlos sobre sí. Él mismo llevaba tzitzit, como vimos en Mateo 9, y es probable que también llevara tefilín o filacterias. Los tzitzit son un mandamiento de la Torá, aunque la forma de atarlos está definida por la tradición o la Torá oral. O sea, la Torá no dice cómo atar los tzitzit, pero sí dice que hay que usar flecos en los bordes de tus vestidos, dice. Los tefilín son un mandamiento de la Torá. Cuando dice ata estas palabras a tu brazo y colócalas o suspéndelas entre tus ojos, es un mandamiento. Dice, átalas, colócalas. Pero la forma de hacerlas también está definida por la Torá oral. O sea, ¿qué voy a amarrarme aquí o en el brazo o en la frente? Y la tradición, ¿cierto?, explica cómo deberíamos hacerlo. La Torá oral. La Mishnah dice que hay casos en los que estos detalles de los escribas tienen peso legal por encima de la propia Torá. Veamos entonces, ¿qué es lo que nos dice la Mishnah? En el Tratado de Sanedrín 11.3 dice, el rigor de las palabras de los escribas sobre las palabras de la Torá. Si uno dice que no hay tefilim en transgresión de las palabras de la Torá, no es responsable. Pero si uno dice que hay 5 en lugar de 4 frontales totafot, añadiendo las palabras de los escribas, es responsable. Volvamos, ¿cierto? O sea, el rigor de las palabras de los escribas dentro de la Torá. Porque recordemos que tanto en los tefilín se colocaban algunos textos de la Torá. Entonces, si uno dice que no hay tefilín en transgresión de las palabras de la Torá, no es responsable. En el fondo está diciendo de que o que falte algo, pero si dice que hay 5 en lugar de 4, que le añadió algo más a lo que dice la tradición, es responsable. De los escribas es responsable. Es decir, tefilín se hace con este texto, este y este texto. Si alguien dice, bueno, no sé si le falta alguno, no es responsable, pero si dice, le añadí uno más extra a lo que dijeron los escribas, es responsable. Es decir, es culpable de, por así decirlo, violar la tradición, la Torá oral. Tras la destrucción de Jerusalén, los rabinos fueron la principal influencia que intentó mantener al pueblo judío unido y no permitían que cada uno hiciera sus propias reglas. Es decir, no, es que yo creo que hay que bendecir por estas personas y no, hay que agregar a esta. No, yo creo que no por esas, por estas otras personas. No, yo creo que la bendición no tiene que empezar Baruch Atah Adonai, tiene que empezar Baruch Hu o Baruch Shemo. No sé. Otro decía, no, para bendecir por los alimentos me basta con hacer esta o esta otra bendición. No, los teflim y las filacterias no deberían tener ese texto, sino que este otro. Los sabios en este sentido fueron muy estrictos para que el pueblo se mantuviera unido en la dispersión fuera de Israel, fuera de su tierra y del lugar donde podían vivir mejor los mandamientos. Por lo tanto, fueron estrictos con esto. Y esto, de hecho, mantuvo al pueblo unido. O sea, hay un mérito tras esto. Yeshua también dice que los fariseos diezman meticulosamente. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis descuidado las cosas más importantes de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Estas debierais haber hecho sin descuidar las otras. Es decir, Yeshua no les dice que no diezmen meticulosamente. Dice que diezman, que debían hacerlo. Su crítica es que descuidan mandamientos más importantes por preocuparse de diezmar ultra meticulosamente cuando, por ejemplo, diezmar de las semillas no era, por así decirlo, mandamiento. O sea, de esas semillas que nombró, hay ciertas cosas que se podían diezmar o que era un mandamiento, pero incluso ellos diezmaban
de las cosas que no estaban obligados. Pero en cambio habían cosas más importantes en la Torá y estas las obviaban. Ese era el problema. La pronunciación de ay no debe tomarse demasiado serio aquí. En los debates rabínicos sobre asuntos de la Torá es habitual que uno utilice el lenguaje fuerte contra el otro. Es decir, no es que esté diciendo hay de estos que se van al infierno, hay de estos que van a perecer, sino que está diciendo hay de, como en el fondo, argumentar con mucho peso sus palabras. El tratado de la Mishnah, ¿cierto? Yadaim 4.7 dice: los saduceos dicen, os denunciamos, fariseos, porque declaráis puro el chorro cuando se vierte líquido de un recipiente limpio en uno impuro. Dicen los fariseos, os denunciamos, saduceos, porque declaráis puro un canal de agua que fluye de un cementerio. O sea, ustedes consideran un canal puro que viene de un cementerio. Y el otro dicen, ustedes declaran puro un chorro que en el fondo se vierte de un líquido donde se vierte limpio a uno impuro. Es decir, el agua estaba pura en ese recipiente, pero si se pone en un recipiente impuro, el agua también está impura. Están diciendo que les tiran en la cabeza y el otro dice que tienen en la cabeza ustedes de declarar, ¿cierto?, un canal de agua que viene de un cementerio como puro. Les dicen los fariseos. Ese ahí en el fondo es similar aquí. Os denunciamos. Los denuncio por esto. Ay de. Los saduceos y los fariseos diferían en muchos temas, pero hablaban entre ellos porque se importaban mutuamente. O sea, no hay discusión si no está el otro. No eran enemigos, eran adversarios en el debate. Es como en la política hoy día sería la oposición. Y lo mismo ocurría con Yeshua y la mayoría de los fariseos. Eran opositores, pero en el debate. En contraste con el tono pesado de las palabras de Yeshua, este lanza otra acusación contra los fariseos que debería haber hecho reír a su audiencia. ¿Qué verso? Este. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de extorsión y rapacidad. Fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa y del plato, para que también el exterior quede limpio. O sea, seguramente era tan grande la preocupación de purificar las copas, los utensilios, que lo limpiaban, ¿cierto?, por fuera, una y otra vez el exterior del plato y de la copa, pero por dentro estaba todo a lo mejor contaminado, lleno de extorsión. A lo mejor el recipiente por dentro estaba horrible, pero por fuera se veía impecable. Y dice fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa y del plato. Más importante esto. Es un poco como lo que decía acá, o el ejemplo de antes, ¿no? Bueno, se vierte un chorro de agua de un recipiente puro a uno impuro y dice como que el agua está impura, pero el agua está limpia y está pura y pasa a otro recipiente porque se va, por así decirlo, a impurificar y ya. En cambio, un agua que viene de un cementerio podría ser realmente impura, ¿no? Estos son los tipos de discusiones que tenían. El interior y el exterior de las copas y los utensilios se consideraban partes separadas. Es decir, una cosa es limpiar por dentro, otra cosa es limpiar por fuera. Todo era separado. También el asa o el tallo o la base de una copa, ¿no? Es decir, la parte de afuera era una, la de adentro, esto de acá y otro. Es todo aparte. Una parte podía estar limpia mientras que las otras estaban sucias. Pero para usar un utensilio, el interior debía estar limpio. Limpiar el exterior mientras el interior estaba sucio era gracioso. Incluso al concluir su acusación a los escribas y fariseos por hipocresía, Yeshua todavía, después de haber expuesto todos esos ay de vosotros y haber dicho hipócritas, todavía dice, por eso se envió profetas y sabios y escribas. Mateo 23:34, es decir, todavía sigue diciendo que son enviados profetas, sabios y escribas para enseñar al pueblo, aún con todo lo que él advirtió. Los validó también. Claro, que habían algunas cosas que les preocupaban más y no eran las más importantes, dice Yeshua. O sea, ¿por qué se preocupan de limpiar cada parte de la copa si lo más importante es que por dentro esté limpio? Lo mismo de sus corazones, ¿no? Muchas veces trataba, o sea,
Claro, puede verse que hagan todo bien los mandamientos aquí, aquí, esto y esto y otro, pero sus corazones como están. En el fondo va apuntando un poco a esto de cuando uno se olvida de lo principal de la Torah. Entonces Yeshua dice, pero os envío profetas, sabios y escribas. Sabios y escribas son autoridades de la Torah oral. Sabios que los escribas, ¿cierto? Los jajamim y los soferim en la tradición oral. Son autoridades. Estos conceptos, jajamim, como se suele decir, ko jajamim omrim, así dicen los sabios, tal cosa. Así dicen los escribas y expusieron. Todo esto lo validó. Y son autoridades de la Torah oral. Que Yeshua pueda decir que Dios enviará sabios y escribas justo cuando está lanzando serias críticas sobre ellos, dice mucho. En principio no se oponía a sus funciones en la vida judía. Al contrario, afirmaba esas funciones. O sea, ¿tenían sentido? Sí. Dentro de la Torah, sí. ¿Podía agradarle a Dios todo eso? Sí. Solo se oponía al frecuente fracaso de algunos de ellos a la Torá, a la hora, perdón, de estar a la altura de sus propias enseñanzas. Es decir, son tan meticulosos en la enseñanza, en las cosas que deben hacer, practicar, etcétera. O sea, en esto hay un asunto muy perfeccionista, pero hay un evidente fracaso a la hora de estar a la altura de sus propias enseñanzas y de practicar esto mismo. Y eso, ese, esa diferencia hacía este abismo, ¿cierto? Donde había mucha hipocresía, un abismo de hipocresía entre decir y hacer y practicar. Conclusión, y aquí terminamos. De todos los tipos de judíos de la época del Segundo Templo, Yeshua era más parecido a quién? A los fariseos más que a ningún otro tipo de judío de la época. No discutía de la filosofía de los helenizantes, por ejemplo. No leemos eso en la escritura. No planeó derrocar el dominio romano como lo querían los celotes. No abogó por la asimilación a la cultura greco-romana como quienes, los herodianos. No huyó al desierto para construir comunidades separatistas como quienes, los esenios. No, estudió, enseñó y debatió la Torá con fariseos y escribas. Comía en la Sagrada Comunión con ellos. Rezaba, oraba con ellos en las sinagogas. El judaísmo que observaba incluía la tradición oral. Es cierto que a menudo discrepaba con ellos sobre una práctica o una interpretación. Al igual que ellos discrepaban y debatían entre sí. Esta es la naturaleza de la Torá oral. Por lo tanto, no sorprende que fueran los fariseos y sus sucesores quienes se convirtieran en los maestros y preservadores de lo que hemos conocido 2000 años posterior, ¿cierto?, a esto como el judaísmo. Prácticamente todas las formas de judaísmo que existen hoy en día descienden de las enseñanzas y prácticas de los fariseos. Si Yeshua se hubiese unido a algún o cualquier otro grupo, sus seguidores bien podrían haber muerto entre ellos y hoy sería solo una nota a pie de página en la historia. Es decir, por así decirlo, el judaísmo que triunfó 2000 años después es el mismo judaísmo que Yeshua, por así decir, más validó dentro de Israel. Yeshua en esto se equivocó, no, discutió con la gente precisa para que sus palabras siguieran vivas dentro del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Las cosas que él habló y trató están dentro de la discusión del judaísmo y estuvo, y ha estado y sigue estando, ¿no? Sus palabras siguen vivas en el judaísmo y dentro del contexto judío. Dios preservó tanto la Torá como el Evangelio a través de los dos turbulentos milenios para llevar a cabo sus propósitos en nuestros días. Y la tierra de Israel, de hoy, el estudio y la práctica de la Torá en toda su variedad, excepto por la ausencia del templo sagrado, no son muy diferentes de la época de Yeshua. Este es el legado de los fariseos y de la Torá oral que ellos enseñaron. Leib, Rubén, Jerusalén. Es decir, el judaísmo de hoy no es tan diferente al de aquella época. Todavía lavamos las manos antes de comer, hacemos bendición. Si estamos todos en una mesa, uno bendice, etcétera, etcétera, etcétera. No dista mucho de lo que fue y habló Yeshua. Hasta el día de hoy, ¿cierto? El legado de Yeshua, que también confirmó el legado de los fariseos y la Torá oral, sigue en pie hasta el día de hoy. Baruch Hashem por eso, ¿no? Lo que él validó sigue validado hasta el día de hoy, incluso dentro del mundo judío. Y la Torá oral, por tanto, Yeshua y la Torá oral, no era ajena a él para nada. Él estuvo dentro de la discusión. Y de hecho,
¿Cómo no lo iba a estar si estaban hablando de los asuntos de su padre? Y en los negocios de su padre le convenía estar. Por lo tanto, si alguien hablaba y discutía de la Torá, por supuesto que le incumbía y le interesaba. Y si esas personas le enseñaban al pueblo de la palabra de Dios, de sus mandamientos, por supuesto que le interesaba. Pero también como profeta, ¿cierto? Como maestro. Y bueno, como enviado, ¿cierto? De Dios, también tenía que poner sus puntos y recalcarle al pueblo algunas cosas. Pero no con ello invalidó toda la tradición de Israel, ni con ello, ¿cierto? Se fue en contra de todo lo que Israel hace hasta el día de hoy. Podemos decir, por tanto, que Yeshua, si viniera el día de hoy a una sinagoga, si hoy día apareciera y viniera a una sinagoga, podría sentirse cómodo. Si hoy día viniera y se sentara en la mesa de los judíos, o de un judío, podría sentirse cómodo. Mientras se bendice, se lava las manos. Si viniera un Kabbalah Shabbat, se podría sentir cómodo. Y eso nos debe también confirmar, ¿cierto?, que Yeshua no fue un iconoclasta, es decir, alguien que vino a destruir todo lo judío, como un enemigo de los judíos, como algunos lo plantean. Muchas veces no, sino que al contrario, validó la Torá y todo lo que se desprendió de la Torá, como esa historia, ¿no?, de que aparecía en la Mishnah, como si Dios estuviera poniendo las tildes de la Torá, porque vendrían maestros que enseñarían esas tildes. Parece que él también lo validó. Dejémoslo hasta acá. Este ha sido nuestro tema. Espero que haya sido de mucha utilidad. Estamos tocando temas no tan cortos, ¿cierto? Pero sí abarcando toda una temática. Así que la siguiente lección, número 7, hablaremos sobre la frase inicial del Evangelio de Mateo. Después la última cena y así. Seguiremos avanzando en nuestros temas. Que el Eterno les bendiga a todos. Que tengan una bendecida semana y gracias por escucharnos. Recuerden seguir ahí nuestra página, nuestro canal de YouTube si quieren seguir escuchando estos estudios. Shalom.